Saludos, hermanos y hermanas de la Iglesia Bíblica Metodista. Es un gusto estar una vez más con ustedes en estos videos, en este estudio de la disciplina de la Iglesia Bíblica Metodista. Hoy vamos a avanzar al cuarto artículo de fe que encontramos en nuestra declaración de fe, que tiene que ver con la tercera persona de la Trinidad, Dios Espíritu Santo. Hoy vamos a enfocar nuestro estudio a hablar acerca del Espíritu Santo como una persona, hablar acerca de la divinidad del Espíritu Santo y hablar acerca del Espíritu Santo en la vida del creyente, para poder finalizar con una reflexión práctica acerca de lo que significa creer y afirmar la persona o la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que dice la disciplina con respecto a la persona y la obra del Espíritu Santo? Dice así: creemos que el Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo, es de una sola sustancia, majestad y gloria con el Padre y el Hijo, verdadera y eternamente Dios. Como tercera persona de la Trinidad, glorifica continuamente a Jesucristo, convence el pecado, de la justicia y del juicio presentes y venideros. Regenera a todos los que se arrepienten y confían en Cristo para su salvación. Santifica y habita en los creyentes y guía a toda la verdad. Él está presente siempre asegurando, preservando, guiando y capacitando al creyente para vivir y servir piadosamente. Como siempre, ustedes pueden ver las referencias bíblicas a cada una de estas declaraciones en la afirmación que hacemos del Espíritu Santo. Vamos a entonces hablar en primer lugar del Espíritu Santo como persona. Y tenemos que afirmar que el Espíritu Santo es una persona. Por eso hablamos de este Espíritu como la tercera persona de la Santa Trinidad. Dios en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto es importante para nosotros que recordemos, es importante que lo tengamos siempre en mente, porque a veces en nuestra conversación, a veces en nuestra enseñanza, en nuestra prédica, puede que hablemos del Espíritu Santo no tanto como si fuera una persona, sino como si fuera un sentimiento, o como si pudiera llegar a ser inclusive un poder. Hablamos de que cuando recibimos cierto empoderamiento es cuando recibimos al Espíritu Santo, o que cuando nos sentimos de cierta manera, a veces cuando nos sentimos muy emocionales en alguna canción, en alguna predicación, en alguna actividad dentro de la iglesia, sentimos que el Espíritu Santo vino hacia nosotros. Pero entendemos lo que se está diciendo, entendemos que cuando el Espíritu Santo obra puede crear emociones, puede crear un empoderamiento, puede crear una afirmación, pero el Espíritu Santo no es una emoción, no es un poder, es una persona. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque la Biblia habla del Espíritu Santo en estos temas de personalidad. Cuando hablamos de que alguien es una persona, es que estamos hablando de su personalidad. ¿Qué es lo que lo hace una persona? ¿Cuáles son sus cualidades personales? Y generalmente se habla acerca de la mente, de la voluntad y de las emociones. En primer lugar, vemos al Espíritu Santo teniendo una mente. 1 Corintios 2:10 nos dice que el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, y le conoce. Es decir, el Espíritu Santo escudriña las profundidades de Dios. Él se adentra a conocer, Él se adentra a tratar de sacar todo lo que es referente a Dios mismo, porque Él es el que nos va a dar este conocimiento acerca de Dios mismo. Romanos 8, 26 y 27 nos dice que el Espíritu Santo comprende la voluntad divina e intercede por nosotros. Inclusive intercede mejor de lo que nosotros lo podemos hacer.
porque Él comprende cuál es la voluntad divina, cuál es la voluntad de este Dios trinitario, Dios en tres personas. Entonces Él tiene una mente para escudriñar las profundidades de Dios y tiene una manera de comprender la voluntad divina aún mejor de lo que nosotros los seres humanos podemos hacerlo. En segundo lugar, vemos que Él tiene una voluntad, el Espíritu Santo también tiene una voluntad. 1 Corintios 12:11 nos habla claramente que el Espíritu reparte los dones como Él así lo quiere, como es su voluntad. Cuando hablamos entonces de que se haga la voluntad de Dios, estamos de alguna manera también diciéndole al Espíritu Santo que Él actúe en la vida de la persona, especialmente a través de los dones que Él proporciona a los creyentes de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a lo que el Espíritu Santo quiere. Y en tercer lugar, vemos la personalidad del Espíritu Santo a través de sus emociones. Efesios 4:30 nos dice que no debemos entristecer al Espíritu. Esto nos habla acerca de un estado emocional. El Espíritu Santo probablemente también participa de todas las emociones que se ven reflejadas en Dios mismo. Se alegra cuando hacemos las cosas bien, se complace cuando vemos que los creyentes siguen la voluntad de Dios, pero también se entristece cuando las cosas no andan bien en la vida de una persona. Vemos entonces esta personalidad y por eso nosotros afirmamos, el Espíritu Santo es una persona. Tiene mente, tiene voluntad, tiene emociones. El Espíritu Santo no es una fuerza, no es un sentimiento, no es una reflexión que nos haya venido, no es ni siquiera una iluminación, una inspiración. No, el Espíritu Santo es una persona con la que también nos podemos relacionar. Y por eso cuando hablamos acerca de la Trinidad y hablamos de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, podemos decir también del Espíritu Santo que nos podemos relacionar con Él. Podemos orarle, podemos adorarlo, podemos pedirle, podemos buscar que nos revele todo lo que Él ya ha escudriñado, todo lo que Él ya ha buscado acerca de Dios mismo. Es una persona, la tercera persona de la Trinidad. Ahora, el Espíritu Santo también es Dios. Normalmente no tenemos en la iglesia un problema en relacionar al Espíritu Santo con Dios como normalmente sucede con Jesús. A algunas personas les cuesta trabajo pensar en Jesús como Dios. Y por eso la semana pasada hablamos acerca de las evidencias de Jesús hablando como Dios. Pero del Espíritu Santo no, porque su nombre Espíritu Santo como que ya nos da un entendimiento de que es Dios. Aún así, tenemos que afirmar esto porque la Biblia lo enseña ampliamente también. En primer lugar, Él es el creador, Él es parte de este Dios creador del mundo. Es decir, lo que lo hace santo, separado de todo lo demás, es que Él no es una creación como nosotros somos creación, como todo lo que vemos alrededor de nosotros es creación. Él es creador. Génesis 1:2 nos dice que el Espíritu, ¿verdad?, estaba sobre las aguas, afirmando que Él era parte de este mundo que había sido creado en el rol de creador. Él estaba trabajando en este mundo. Job 26:13 también nos dice esto, que el Espíritu fue el que formó en el principio los cielos. Déjenme nada más buscar Job 26:13 rápidamente, para que lo citemos. Si ustedes tienen ahí su Biblia, también lo pueden abrir. La Reina Valera dice, su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. Esto es una traducción de la Reina Valera, hablando de su espíritu. Ustedes se van a dar cuenta que otras traducciones hablan acerca del soplo, del viento de Dios. Eso es porque la palabra espíritu también puede significar viento, pero aún en la acción de Dios podemos ver esta manera en la que Dios actúa a través del Espíritu de Dios. Salmo 104
4:30 va a hablar algo muy similar y Job 33:4 también lo hará. Pero no solo está Él en su rol creador, también vemos al Espíritu Santo en Hechos 5, cuando Pedro confronta a Ananías y Zafira, les dice que mentirle al Espíritu Santo es mentirle a Dios. Vemos en 1 Corintios 2, 10 y 11 que el Espíritu tiene un conocimiento infinito. Vemos en 2 de Pedro 1:21 que Él, el Espíritu Santo, es el que inspiró a los profetas. Es decir, a la gran mayoría del Antiguo Testamento, porque la mayoría del Antiguo Testamento son palabras de los profetas, tanto de los profetas posteriores como los posteriores. Entonces, Él es el que está inspirando la palabra de Dios, y por eso hablamos de que es palabra de Dios, porque ha sido inspirada a través del Espíritu Santo. Y el Salmo 139:7 nos habla acerca de que el Espíritu es omnipresente. Entonces tenemos todas estas características, tenemos todos estos roles de Dios que solo Él puede ejercer, y conocemos estos atributos también de Dios que se le están atribuyendo al Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es una persona, pero también es Dios mismo. Y por eso hablamos de la tercera persona de la Trinidad. Ahora, ¿cuál es el rol del Espíritu Santo en la vida del creyente? ¿Cómo es que el Espíritu Santo se empieza a presentar? Estas son palabras de Jesús. En Juan 14:16 dice Jesús que Él enviará a otro Consolador. Ahora, esa es la traducción de la Reina Valera, otro Consolador. Si buscamos Juan 14:16, nos daremos cuenta que en otras traducciones puede que utilicen otro término. Algunas utilizan el término como abogado, otro como el término ayudador, otro como también consolador o consejero. Esto es porque la palabra consolador o consejero, ayudador, abogado, viene de la palabra griega parakletos, que en su significado muy simple significa ayudador. Pero tiene que ver con todas estas cosas. Él es el que consuela, es decir, nos ayuda a entrar en un consuelo. Él es el ayudador o el consejero. Nos provee la información que nosotros necesitamos para que nosotros podamos actuar. Y esto tiene que ver mucho con nuestra concepción a veces del Espíritu Santo, ¿sí? Esta obra del Espíritu Santo como consejero incluye su papel como el Espíritu de verdad que habita en nosotros, que habla Juan 14:16, pero también 15:26. Él es el Espíritu de la verdad. Nosotros, cuando queramos buscar la verdad, vamos a acudir al Espíritu Santo. Él es maestro de todas las cosas, como el que nos recuerda todo lo que Cristo ha dicho. Juan 14:26 también nos lo va a decir bastante. Él les va a recordar todas las palabras que les he enseñado, dice Jesús. Y Él es el que da testimonio de Cristo. Juan 15:26. Él dice Jesús que nos proveerá este testimonio acerca de Jesús mismo. Y Él es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16:8. Estas son palabras de Jesús. En Juan del 14 al 16, Jesús está hablando constantemente acerca de este Espíritu Santo que va a enviar. Y eso es lo que nos debe motivar a nosotros a buscar el Espíritu Santo. Jesús, cuando resucita, asciende. Y la pregunta obvia de los discípulos en Juan 14, 15, 16 era: ¿qué va a pasar con nosotros? Si tú ya no estás con nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y Jesús responde diciéndoles y dándoles la promesa: yo voy a enviar el Espíritu Santo a ustedes. Él va a estar con ustedes dándoles verdad, les va a recordar todo lo que yo les he dicho, los va a ayudar, consolar, los va a aconsejar y va a convencer al mundo del pecado. Él es el Parakletos, Él es el ayudador de los creyentes. Él es el que empodera a los creyentes. Y porque dice también Hechos 1,
que vamos a recibir poder. Recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Hechos capítulo 1. Si no me equivoco es Hechos 1:8, pero déjenme confirmar aquí también. Sí, dice esta traducción: ustedes recibirán la fuerza o el poder del Espíritu Santo que ascenderá sobre ustedes y los capacitará para que den testimonio de mí en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último rincón de la tierra. Es decir, Él es el que nos está proveyendo todas las cosas que nosotros necesitamos. Hay versículos que hablan que teniendo el Espíritu no necesitamos nada más, y a veces esto se ha tomado en la iglesia de que, bueno, si el Espíritu Santo es el que nos recuerda todas las palabras de Jesús, si el Espíritu Santo es el que nos guía, ¿por qué necesitamos estudiar más? No necesitamos nada más que al Espíritu Santo, ¿verdad? Esto en algunas iglesias se ha dado así, y ustedes probablemente van a escuchar hermanos de otras iglesias afirmar esto. Lo único que nosotros necesitamos en nuestra vida es al Espíritu Santo, nada más. No necesitamos preparación, no necesitamos estudios, no necesitamos nada, porque el Espíritu Santo nos guía a la verdad, el Espíritu Santo nos recuerda lo que Jesús ha enseñado, el Espíritu Santo nos convence de las cosas que hacemos y el Espíritu Santo nos empodera. Pero se nos olvida que el Espíritu Santo es ayudador. Sí es consolador, como lo dice la Reina Valera, pero el término es ayudador y consejero. Él no es el que hace todo, Él es el que nos ayuda, el que nos da el poder, la verdad, la sabiduría, la iluminación, para que nosotros podamos actuar. Podríamos decir, el Espíritu Santo es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Bueno, yo no tengo que evangelizar, ¿verdad? ¿Yo para qué tengo que evangelizar si el Espíritu Santo es el que lo va a hacer? No, el Espíritu Santo nos da el poder y la fuerza para que nosotros lo hagamos. Bueno, el Espíritu Santo es nuestro maestro. Él nos recuerda todas las cosas que nos ha dicho. ¿Para qué necesitamos estudiar? No, el Espíritu Santo nos ayuda a ser mejores estudiantes de la palabra de Dios. Bueno, el Espíritu Santo es el que me da la verdad. Yo no necesito nada más que al Espíritu Santo y listo. Con eso yo ya estoy capacitado. No, el Espíritu Santo nos ayuda a poder reconocer más ampliamente la verdad de Dios. Él es ayudador, consejero, es el que nos da el apoyo, la fuerza, el poder que nosotros necesitamos en nuestra vida diaria como creyentes. Entonces, dependemos del Espíritu Santo, pero no el Espíritu Santo va a hacer toda la obra, porque Dios nos envió a nosotros también. Él es el que está trabajando juntamente con nosotros, que somos representantes de Cristo, que somos embajadores del Señor, que somos los que fuimos enviados a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Todo lo que hagamos estamos buscando la guía y el poder del Espíritu Santo, porque Él es Dios y porque nosotros podemos relacionarnos también con Él como persona, pero Él es un ayudador. Ahora, hablemos del Espíritu Santo más profundamente en la vida del creyente. Hay un término que es hermoso acerca del Espíritu Santo. Y esto viene de una imagen, de un símbolo que nos presenta el Antiguo Testamento y que vemos cumplido de manera también simbólica en la vida de Jesús y del creyente. Y esto tiene que ver con la unción del Espíritu. En el Antiguo Testamento nosotros vemos que el aceite era usado para ungir, ahí está mal escrito, es ungir primero a los sacerdotes de Yahvé y después a los reyes y los profetas. Vemos la unción de Aarón y de sus hijos, vemos la unción de David, vemos la unción de los profetas. Constantemente el aceite es utilizado para ungir a estas personas que van a fungir un rol especial, consagrados a Dios completamente. Por eso es que el aceite es el símbolo de la consagración del creyente por parte de Dios, al servicio del reino de Dios. Y aquí es donde encontramos un pasaje muy interesante, Lucas 4:18.
19. Estas son palabras de Isaías, pero que Jesús lee y dice que se cumplen en su vida. Y si ustedes tienen sus Biblias ahí a la mano, pueden abrir Lucas 4:18, leerlo, y vemos a Jesús diciendo esto: el Espíritu de Dios está sobre mí, y me ha ungido para anunciar y para proclamar las buenas nuevas, y empieza a describir las cosas que su ministerio, en lo que su ministerio se va a enfocar. Pero la palabra clave es eso: el Espíritu de Dios está sobre mí. El Espíritu me ha ungido. Hechos 10:38, si lo buscamos también, Hechos 10:38, vemos que estos son los apóstoles. Hablando de Jesús, dice: como Dios ungió con el Espíritu y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Pero la palabra es eso: cómo Dios ungió con el Espíritu y con poder a Jesús de Nazaret. Entonces, el Espíritu Santo toma esta imagen, este simbolismo de la unción con el aceite, para hablar de que Jesús mismo fue ungido con el Espíritu Santo. Jesús lo declara, dice: esto se cumple en mí, el Espíritu Santo me ha ungido. Los apóstoles corroboran este hecho y dicen: Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo. Él tenía una tarea especial, un ministerio en el cual tenía que recibir el poder y la ayuda del Espíritu Santo, como ya lo hablamos, el Paracletos. Pero lo más hermoso de todo esto es que en 1 de Juan 2:20 y en 2 de Corintios 1:21 vemos que nosotros los creyentes también hemos recibido la unción del Espíritu Santo. Primera de Juan, aquí vamos a, permítanme, en lo que lo abro, Primera de Juan 2:20 dice así. Primera de Juan, 2:20 dice: pero ustedes tienen la unción del Santo, del Espíritu Santo, y conocen todas las cosas. Ustedes se refiere a los creyentes, a los que les estaba hablando Juan, y a nosotros como creyentes también. Tenemos la unción de parte de Dios. Segunda de Corintios 1:21 va a decir algo muy similar. Segunda de Corintios 1:21, este es el apóstol Pablo también hablándoles, les dice: y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios mismo. Entonces, vemos que todos los creyentes también han sido ungidos por parte de Dios con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo entonces toma esta imagen como aceite en el que nosotros recibimos la unción de parte de Dios. Recibimos la unción de parte de este Dios trinitario, y el Espíritu Santo se derrama sobre la vida del creyente para consagrarlo para Dios y al servicio del reino. Así como los reyes, así como los profetas, así como los sacerdotes fueron ungidos para una misión y para un rol específico, todos los creyentes también somos ungidos. No solo son ungidos los misioneros, o los maestros, o los pastores, o algún líder de la iglesia. A veces hablamos así porque tenemos esta imagen de los profetas y de los sacerdotes, de los reyes, pero todos nosotros, usted, hermano, hermana, también ha recibido la unción de parte de Dios en el Espíritu. El Espíritu se ha derramado sobre la vida de nosotros, dándonos poder y dándonos una misión, un rol en el servicio del reino de Dios. Y por eso es que Pablo va a hablar mucho acerca de los dones que el Espíritu Santo le da a las personas. En 1 Corintios 12, 4 al 6 vemos que el Espíritu Santo obra por medio de diferentes dones, funciones y actividades. La Reina Valera habla acerca de ministerios, pero es en este sentido de funciones o de servicio, de cosas que nosotros hacemos. No solo los que nosotros conocemos, ¿verdad? Cuando pensamos en ministerio, pensamos en pastores, predicadores, evangelistas, misioneros, maestros. Pero no, 1 Corintios 12, 4 al 6 nos habla que son varios.
Son muchos dones, son muchas funciones o ministerios y son muchas actividades que Él ha dado a todas las personas, de nuevo, porque todas hemos sido ungidas en el Espíritu de Dios. Los dones del Espíritu son repartidos según la voluntad de Dios, no según la espiritualidad ni la fe. A veces pensamos, esa persona tiene el don de Dios porque probablemente es muy consagrada a Dios, probablemente es demasiado santo o santa, probablemente es una persona muy espiritual o tiene mucha fe. Pero no es así. 1 Corintios 12, 11 y 1 Corintios 4 al 7 nos dice que el Espíritu Santo reparte los dones de acuerdo a su voluntad. Él decide a quiénes darle los diferentes dones, diferentes funciones dentro del reino de Dios y las diferentes actividades, dentro y fuera de la iglesia. De nuevo, todo lo que nosotros hacemos es un servicio para Dios. No importa si es lo más pequeño como comer o beber. Todos estamos haciendo todo lo que hacemos para el servicio a Dios, para el servicio al reino. Todos hemos sido ungidos, sin importar si somos el más grande predicador o el más grande maestro, el más grande pastor, pero también podemos ser el más grande ingeniero, arquitecto, agricultor, ganadero, etc. Todo lo que hacemos lo hacemos para cumplir con la voluntad de Dios. Y Dios nos ha dado un don específico, porque nuestra misión es mucho más grande que lo que hacemos dentro de la iglesia. Nuestra misión es ir afuera de la iglesia para demostrarle al mundo este espíritu. Cada persona tiene alguna habilidad dada por el Espíritu. 1 Corintios 12, 7 nos lo dice así. Todos los creyentes hemos recibido un don. No solo algunos, no solo unas personas, no solo quizá los que se paran en la plataforma o los que salen y son considerados evangelistas, etc. Todos, hermanos, cada uno de nosotros que tenemos a Dios en nuestras vidas, tenemos al Espíritu y el Espíritu nos ha dado un don, una habilidad, una función, una actividad en el reino de Dios. No podemos esperar que todos los creyentes tengamos exactamente el mismo don. 1 Corintios 12, 8 al 11 y versículos 14 al 30 nos dice que no todos los creyentes van a tener los mismos dones. Algunos van a tener dones de profecía, dones de discernimiento, dones de lenguas, etcétera, etcétera, pero no todos vamos a tener el mismo. Unos de sanación, otros no. Entonces, si no tenemos el mismo don que alguien más, no debemos de sentirnos mal, porque de nuevo Dios repartió los dones, o el Espíritu repartió los dones de acuerdo a su voluntad. Debemos de buscar cuál es el don y la habilidad que Dios nos dio para poder servir en el reino. Se deben siempre usar los dones para servir a otros para la gloria de Dios. Estos dones no son para que pensemos, qué grande es este hermano, vean qué tan santo es este hermano, vean qué tan habilidoso es este hermano, vean qué tan sabio, qué tan inteligente. Eso solo es para nuestra propia gloria. Si queremos usar los dones para que la gente vea qué tan maravillosos nosotros somos, pues nos estaremos equivocando gravemente. Los dones son para servir a Dios, servir al reino, para mostrar que estamos consagrados a la misión de Dios y a Dios mismo. Entonces, todos hemos sido ungidos con el Espíritu. Todos hemos recibido, por lo tanto, un don. Y todos lo ponemos en práctica dentro y fuera de la iglesia. Porque el reino de Dios abarca todo este mundo. Judea, Samaria y lo último de la tierra. ¿Cuáles son entonces algunas implicaciones prácticas? ¿Qué significa esto para nosotros? Bueno, la pregunta debe de ser, ¿cómo estamos representando a Jesús y su misión? Si Él fue ungido con el Espíritu, con un propósito, ¿cómo es que nosotros también estamos representando esta misión? Y aquí es donde leemos Lucas una vez más, 4, 18 al 19. La nueva versión internacional lo dice así. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, para anunciar buenas nuevas a los pobres.
Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Este pasaje es clave e importantísimo porque Jesús está diciendo cuál va a ser su misión. Está diciendo que Él ha recibido el Espíritu Santo y la unción del Espíritu con un propósito. Y nos lo dice aquí. Lo podemos ver. Él anunció buenas nuevas a los pobres, libertó a los cautivos, dio vista a los ciegos, libertad a los oprimidos y nos anunció la actividad favorable del Señor para con nosotros. Ahora, hay dos maneras en las que nosotros podemos entender este pasaje. Uno, entenderlo en el sentido espiritual. Todas estos términos se pueden entender espiritualmente. La Biblia habla acerca de estar ciegos espiritualmente, cautivos espiritualmente, pobres espiritualmente, oprimidos espiritualmente. Por eso es que nosotros buscamos liberar los espíritus, liberar a aquellas personas que han sido esclavizadas por el príncipe de la potestad del aire, el padre de mentira, aquel que ha oprimido a todas las personas a través de su desobediencia a Dios. Entonces nuestra misión es liberar, buscar apoyar espiritualmente a las personas como Dios nos ha liberado a nosotros también. Pero el segundo sentido también puede ser tomarlo esto de manera física, de manera literal tal vez. Estamos anunciando, como Jesús lo hizo también, buenas nuevas, el Evangelio a los pobres. No solo a los pobres del espíritu, sino a los pobres a los que nadie se acerca, a los que normalmente no reciben buenas nuevas casi de nada, pero que Dios les ha llamado a ellos, no solo a los ricos de este mundo, no solo a los famosos o a los poderosos, sino a los pobres, a los débiles también. Jesús lo hizo. Jesús fue con los pobres de su tiempo para hablar acerca del Evangelio, a libertar a los cautivos. Parte de la misión de Dios se nos dice que debemos de buscar a aquellos que han sido apresados en las cárceles. A veces ya no hacemos esto. Ya no vamos y visitamos a aquellos que están en las cárceles, a anunciarles el Evangelio. A los que no pueden salir a ningún lado, pero están en solo un lugar. ¿Quién les va a ir a predicar el Evangelio? ¿Quién les va a ir a proclamar la libertad de ellos mismos y de su vida y de la libertad venidera? ¿Quién va a dar vista a los ciegos? Quizá esto no solo es a través de la oración milagrosa, sino a través del trabajo, a través de buscar mejorar la vida física y sanar a las personas, apoyarlos en su sanación, en sus tratamientos, y no solo a los ciegos, sino a todos los que viven enfermos físicamente. ¿Cómo es que la iglesia los está ayudando? A poner en libertad a los oprimidos, como aquellos que han sufrido injusticias, aquellos que están siendo oprimidos por el mundo, por personas o instituciones. ¿Cómo los estamos ayudando? Y a pregonar el año del Señor. Dios quiere darnos esta libertad, espiritual y física también. Somos cautivos espirituales, pero también hemos sido oprimidos físicamente. El Espíritu Santo nos ha dado dones y nos ha ungido, hermanos, para llevar estas mismas buenas nuevas a todo el mundo. Por eso la pregunta es, ¿cómo estamos representando a Jesús y su misión? O si queremos ser más específicos con nuestra lección, ¿cómo estamos representando a Jesús y su misión? Empoderados por el Espíritu Santo, ungidos por Dios a través del Espíritu Santo y llevados de la mano por este Paracletos, este ayudador y este consolador, esta persona que nos enseña cómo ser mejores seguidores de Cristo. Estamos terminando entonces así nuestro estudio de la disciplina. Nos vemos la siguiente semana, hermanos. Hasta luego.